En el siguiente video aprenderás acerca de los sufijos, que son agrupaciones de letras que se agregan al final de una palabra. Aprenderás que existen diferentes sufijos, como los superlativos, los aumentativos, los diminutivos y los despectivos. Los sufijos son grupos de letras que se añaden al final de la raíz de una palabra y modifican su significado. Los sufijos se añaden al final de la palabra. Existen diferentes tipos de sufijos, según la idea que quieran transmitir. Un tipo de sufijos son los superlativos. Los superlativos intensifican el tamaño, la cantidad o la cualidad de una cosa. Por ejemplo, Pepe dio un salto dificilísimo. Incrementa la cantidad de dificultad. En los adjetivos que terminan en L, R y Z, el superlativo se añade directamente. Por ejemplo, la palabra fácil simplemente se le añade ísimo, facilísimo. A la palabra difícil, como termina en L, simplemente se le añade ísimo y suena facilísimo. A los adjetivos que terminan en N se les añade una C de casa para formar un superlativo. Por ejemplo, joven, que termina en N, se le añade una C y queda jovencísima. Los adjetivos que terminan en una sola vocal suelen perderla. Por ejemplo, guapa, guapísima, listísima, rarísimo. La excepción a la regla anterior es el adjetivo cursi, pues solo se dice cursilísimo. Los adjetivos que terminan en vocal tónica como carmesí, rococó, no admiten superlativo, así que solo tienes que incluir el adverbio muy carmesí, muy rococó. Los adjetivos terminados en u, e, u, o ua pierden la última vocal. Por ejemplo, tenue pierde la e, se le agrega ísimo y se dice tenuísimo. En este ejemplo, ingenuísimo, la palabra es ingenuo. Como termina en u-o, se le quitó la o y queda ingenuísimo. Los adjetivos terminados en los diptongos i, o y a pierden esas dos vocales. Sucio, se le agrega ísimo y queda susísimo. Los adjetivos terminados en los hiatos i, o y a pierden la última vocal. Frío pierde la o y queda fríísimo, fríísima. Hay adjetivos que contienen ie o pueden contener ue, pero no conservan cuando se le pone el superlativo. Por ejemplo, en fuerte queda fortísimo. Fue, se quita la ue para ponerle o, fortísimo. Otros sufijos superlativos son érrimo y érrima, que solo se emplean en adjetivos específicos como pobre, paupérrimo, áspero, aspérrimo, mísero, misérrimo, célebre, celebérrimo y libre, libérrimo. Lee los siguientes ejemplos. Observas cuáles son los superlativos
identificas los sufijos, érrimo, ísima, 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 ísimo, érrima, ísimo, ísimo, ísima. Muy bien. Los diminutivos. Los diminutivos son sufijos que expresan que algo es pequeño, es decir, disminuyen el tamaño del objeto o de la persona. Generalmente se agregan a sustantivos y adjetivos. Los más comunes son ito, ita, como en panecito y lamparita. En las palabras que terminan en o, que terminan en a, sin acento, la vocal final se debe reemplazar por el sufijo ito o ita, como en perro, que termina en o, se le agrega ito y suena perrito. A la mayoría de las palabras terminadas en consonante se le agrega el sufijo ito, ita, como farol ito, papel ito, cartel ito. Si terminan en n o r, se agrega cito, cita, como en balconcito, corazoncito, motorcito o tazoncito. En las palabras que terminan en z, se sustituye esta z por la c y se agrega la terminación ito. Por ejemplo, en lapicito, que termina en z, se quita la z, se añade la c y se agrega ito para que se lea lapicito. Cuando la vocal es e, el diminutivo se forma con ito, ita, si la palabra tiene más de 2 sílabas, como en estambre, estambrito, comadre, comadrita o calle, callecita. Cuando las palabras terminan en vocal tónica, el diminutivo se forma con cito, cita, como café. La última sílaba fe es la que suena más fuerte, por eso es la sílaba tónica. Café, cafecito. Otros diminutivos son huelo, huela, como en pequeñuelo o callejuela. Hillo, hilla, como en librillo y tristilla. Ico, ica, como en gatica, bonico, que además de que indican que algo es de menor tamaño, también expresan un sentido afectivo o despectivo. Por ejemplo, la vocecilla de Pedro es irritante. Vocecilla refleja desagrado. Lee las siguientes oraciones para que puedas observar los sufijos.
Este es un ejemplo de una oración despectiva. También existen los aumentativos que son contrarios a los diminutivos. Los aumentativos son sufijos que expresan un mayor tamaño, mayor intensidad o exceso en lo expresado por la palabra, y existen diversas terminaciones para los aumentativos: ote, ota, oñ, oná como peliculón, ocasona, asa, aso, como en cocinaza y cuentazo, etón, como en maletón, cubetón. Los aumentativos también pueden indicar afecto. Por ejemplo, Hernán es mi amorzote. Blanca es una mujerona. Lee el siguiente texto y observa los aumentativos. Observas los sufijos sote, ote, dota, ote, aso y emón al final de las palabras. Los despectivos son sufijos que transmiten una idea negativa o de desprecio. No tienen terminaciones propias, pero con aumentativos expresan que algo es feo, grande o exagerado, como hacho, hacha, on, na, y también con los diminutivos para indicar insignificancia o desprecio, como suelo, suela, hillo, hilla. El uso de los diminutivos casi siempre pone un sentido despectivo cuando usas ajo, aja, ete, eta, ejo, eja, aco, aca. Por ejemplo, el flacucho de tu hermano no llegó a tiempo a la cena. Está usando hucho. Julieta no podrá vivir en esa casucha. Usa el sufijo ucha. Los sufijos son agrupaciones de letras que se agregan al final de una palabra y cambian su sentido. Hay diferentes sufijos: los superlativos, los aumentativos, los diminutivos y los despectivos.